Jueves 25 de enero de 2024, avanzamos en esta semana y nosotros continuamos en nuestra misión de informarles a través de Corape Digital TV. Nuestros compañeros reporteros se encuentran en varios puntos para contarnos importantes detalles y en estos momentos vamos a hacer un enlace con Rolando Goyes, quien nos comparte las declaraciones desde la Federación de Estudiantes Universitarios frente a la propuesta del incremento del IVA. Recordemos que esta es una iniciativa que planteó el presidente Daniel Noboa para hacerle frente a la crisis de seguridad que está atravesando Ecuador. Esto una vez de que también se decretó conflicto armado interno en nuestro país. Desde la Asamblea Nacional, ya lo mencionamos, se aprobó un informe para tratarlo en primer debate de la reforma tributaria propuesta por Noboa, y aquí ya pues se plantean algunas propuestas de las bancadas. En este caso se propone una tarifa del 15% del IVA, pero que sea temporal por 2 años, y un IVA del 13% permanente. Asimismo, una contribución de entre el 15 y 25% a los bancos que tengan utilidades mayores de 10 millones de dólares. Así que vamos de inmediato con Rolando Goyes para conocer qué opina la Federación de Estudiantes Universitarios frente a este incremento del IVA que se propone y que se analiza en el legislativo. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra, sí, Elba, como lo menciona, nos encontramos aquí en la Universidad Central, en donde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador dará su pronunciamiento en torno a este informe que lo aprobó la tarde de ayer la Comisión de Desarrollo Económico, donde se estipula un aumento del IVA del 12 al 15%. Alguno de estos puntos sería que esta medida sea de manera temporal, otra sería de manera que siga permanente en los próximos años, también el impuesto a la salida de divisas. Pero ¿cuál es la postura desde la FEWE? ¿Cómo ven este proyecto que se va a analizar en la Asamblea Nacional? Es lo que vamos a dialogar con Neri Padilla, presidente de la Neri, bienvenido a los medios comunitarios. Muchas gracias por la cordial invitación. Decirle al ministro Vega y decirle al presidente de la República, Daniel Noboa, que ni los estudiantes, ni los docentes, ni los trabajadores somos los responsables de la actual crisis de seguridad del país, y que por lo tanto se les debe cobrar a los grandes evasores, a los grandes deudores, y no meterle la mano al bolsillo a los sectores populares, sociales e históricamente vulnerados, teniendo presente que más de 4.5 millones de personas están en el desempleo, y entre ellas quienes no tienen un empleo adecuado. Más de 1.300.000 bachilleres, 1.200.000 bachilleres están fuera de las universidades por este proceso meritocrático y elitista que se ha desarrollado durante estos años, y más de 200.000 niños, niñas y jóvenes no han vuelto a las instituciones de educación de primaria y secundaria. Eso expresa que se necesitan medidas acordes a la realidad concreta. Prioridad debe ser la deuda social y no la deuda externa. Allí ya tenemos 10.000 millones de dólares. Más de 4.500 millones de dólares que han sido condonados a los grandes empresarios, a la banca. La consulta innecesaria que no resuelve ninguna de las dificultades actuales son 60 millones de dólares. Se debe restituir el ISD al 5% y esto significaría 450 millones de dólares. Y recordemos que el 13 de diciembre del 2023 el presidente condonó a los deudores del SRI 2.500 millones de dólares. Todo esto que yo les digo representan más de 17.000 millones de dólares, sin tocarle el bolsillo al pueblo ecuatoriano, que ya ha sido afectada incluso por la flexibilización laboral. Le invitamos al ministro de Finanzas que tome este tipo de medidas acordes con los pueblos, con los estudiantes, con los docentes y los trabajadores. Y nosotros estamos en contra de cualquier intento de incremento al IVA. De darse esta aprobación en la Asamblea Nacional, ¿cómo afectaría a la clase educativa, también a los universitarios? Va a afectar de forma sustancial, porque recordemos que si se sube el IVA va a repercutir en otro tipo de medidas de especulación, en la alimentación, en el transporte. Incluso recordemos que el ministro de Finanzas dijo que además de esta medida están planteando elaborar otro proceso económico en el cual están vinculados los subsidios a los combustibles. Eso significa que vamos a hacer
afectados en todos los índoles posibles, y no puede ser posible que en esta situación donde se debe precautelar la salud, la educación y la seguridad, intenten aplicar un paquetazo neoliberal como pasó en la pandemia con los otros gobiernos. Ante esto, ¿cuál sería la respuesta que van a tener ustedes también, Confederación de Estudiantes Universitarios? En el caso de que intenten aprobar o aprueben esta medida, vamos a organizarnos para en las calles expresar el rechazo a este tipo de medidas antipopulares, porque estamos coherentes, conscientes de que ese no es el camino para enfrentar a las Fuerzas Armadas. El camino para enfrentar a las Fuerzas Armadas es la mano dura, sí, pero también políticas públicas y sociales que permitan disminuir las brechas sociales que existen en nuestro país. Precisamente parte de este proyecto se enfoca en esta contribución que se haría a los ecuatorianos para seguir con el combate a las Fuerzas Armadas. Parte de esto también, ¿creen que se podría destinar a lo que es educación? Debe destinarse para lo que es educación, pero no con este impuesto al valor agregado. El ministro ha dicho que van a recaudar 1.300 millones de dólares con esta medida, y yo les he expresado las otras medidas que son viables, que son factibles, pero que falta la voluntad política. Quienes nunca han perdido ni en la pandemia y en este momento han sido los grandes empresarios y la banca del país. Por ello, llamamos a que se tomen medidas más sociales y no de intereses particulares del 2% de quienes acumulan la riqueza de nuestro país. Ahora, proyectos que estén a manos ya, que se convoque una vez al Pleno, ¿cuál es el pedido a la legislatura? Les pedimos de que no den paso a estas medidas, sea temporal, sea de 1%, igual atenta a todos los pueblos del Ecuador. Y no estamos de acuerdo que solo con un incremento, recordemos, de $10 del sueldo básico, teniendo una canasta que sobrepasa los $783, esto no está coherente con las necesidades tan imperantes que tiene nuestra población. También Neri Padilla nos quería comentar, bueno, a propósito de esto, nos ha señalado que hoy están en elecciones aquí en la Universidad Central. Sobre ese punto también nos querías mencionar. Sí, decirles que la Universidad Central del Ecuador, a pesar de las acciones antidemocráticas, al margen de la ley, del Honorable Consejo Universitario, que intentaron dejar fuera a uno de los candidatos y aplazaron ya una vez el proceso electoral, la jueza dio de forma positiva su valía a la medida cautelar y a la acción de protección presentada. Y esto significa que el candidato tiene todos los elementos para participar y en este momento está en la papeleta. Me refiero a la lista 3 con Patricio Espinosa, y como pueden ver, con total normalidad se está llevando el proceso electoral. Decirles que deben acercarse con su cédula para ejercer su derecho democrático al voto. Ok, queremos agradecer a Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de este proyecto económico urgente que lo presentó ya el informe la Comisión de Desarrollo Económico. Con 5 votos se calificó. Se espera que se convoque al Pleno para que ya se dé su primer debate. Entre los puntos está un incremento del 12 al 15% al impuesto al valor agregado, el impuesto a la salida de divisas, entre otras de las normativas, también un impuesto a los consumos especiales. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde la Universidad Central. El Batutín es más. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Rolando, por tu reporte. Ahí seguimos recogiendo varias de las impresiones y lecturas que tienen organizaciones, dirigentes y también asambleístas frente a esta propuesta del incremento del IVA que, como les mencionamos, nació inicialmente del Ejecutivo, y en este caso se habla de un incremento del 12 al 15%, pero por su parte en la Asamblea Nacional, una vez que ya se aprobó el informe para primer debate, pues desde la comisión que trata esta propuesta, que es la Comisión de Desarrollo Económico, se aprobó el informe y se recogieron varias propuestas sugeridas por otras bancadas, por lo que ahora el informe que se aprobó propone una tarifa del 15% del IVA, pero que sea temporal por 2 años, y un IVA del 13% permanente. Así también se habla de la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa pueda aumentar el impuesto a la salida de divisas vía decreto ejecutivo.